Jiménez, Chihuahua, antes conocida como la Puerta de Oro del Estado Grande y actualmente la capital de la nuez. Jiménez es más que meteoritos y desierto, legendarias haciendas y manantiales curativos, históricos edificios y sede de épicas batallas modernas. Jiménez fue fundado el 4 de enero de 1753. Se dice que fue en la Plaza de Armas donde Pancho Villa mató a todo un grupo que se había reunido en Camargo mientras él convalecía en la cueva del Coscomate, y de ahí huyó a Parral para reagruparse. Un par de cuadras adelante está el mercado Abraham González y existe la versión de que fue diseñado por el mismo autor de la Torre Eiffel de París, Francia. A espaldas del mercado está una escuela donde fue preso Miguel Hidalgo y Costilla, y de ahí parte la Calzada Juárez, que en 1882 formaba un túnel arbolado por los Nogales, y en su recorrido destaca la casona donde ocurrió una de las leyendas atribuidas a Pancho Villa, cuando se dice mató a los dueños de la propiedad. Bueno, bienvenidos. Agradecemos su asistencia a esta conferencia especial. El día de hoy contamos con la participación de Francisco Javier Lezama Andalón. Y bueno, voy a compartir un poco quién es. A partir del 30 de abril del 2021 terminó por jubilación sus labores como profesor investigador del posgrado de Matemática Educativa en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, y actualmente, es decir, desde agosto del 2021, es profesor invitado del posgrado de Docencia de las Matemáticas de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero, en México. Entonces, para nosotros es un gusto, es un miembro asociado de la red de CIMATES y por eso también es un invitado para dar esta conferencia. Entonces, Javier, es tu tiempo para que nos compartas un poco durante esta hora, un poquito menos de una hora. Cuando falten unos 3 segundos antes de que se cumpla el tiempo, ¿me avisas? El tiempo de una hora, vamos, pero la idea es platicar un poco, ¿no? También con el público. Sí, bueno, entonces paso a compartir que batallo en esta cosa que se llama Team. Entonces, a ver, digo, tengo una pantalla 1 donde estás tú, tengo una que dice reunión, tengo otra pantalla que dice presentación. Me imagino que voy a esa, ¿verdad? Y ustedes me avisan si ya se está viendo por completo. A ver. Sí, es esa. Ya lo ven todos, ¿sí? Sí, nada más tienes que darle clic en la primera diapositiva para que se proyecte en la primera diapositiva. A ver. A la 20, a la de tu título. Ve que ya empecé a batallar. A ver, ¿qué es lo que me dices que haga? Perdón. Es que ahorita se ve una lámina, pero creo que no es la primera, es una lámina 39 y 41. Ya. No, pues yo estoy viendo la primera. Te digo, a ver, voy de regreso. Me salgo. Entonces, atrás de esta pantalla que tengo, a ver, espera. Un segundito. Yo estoy viendo en mi pantalla esta presentación. Ay. Voy. Digo, te voy a decir, ya le di el compartir y entonces me aparece una franja y en la franja aparece escritorio, ventana y luego otra que ya no tiene nombre, pero veo mi presentación ahí. Entonces, supongo que tengo que ir a ese lugar, ¿no? Entonces... Sí. Y ahora la pongo en formato presentación. Ya, ahora sí ya se está viendo bien, Elizabeth. ¿O no?
Yo veo la pantalla. Bueno, sí, ya estamos en la presentación 2. Sí, se ve bien. ¿Sí? Estamos en la lámina 2. Perfecto. No te Puedes cercioras. comenzar. Sí. El resto de los colegas también están viendo esto, ¿verdad? Igual que tú. Bueno. No sé, yo los veo todavía en modo de edición. Todavía no me aparece en grande como en modo presentación. Pero Ese es, pero ya se ve la presentación lámina 2. Ahí ya se ve la lámina 1. Pues yo creo que se puede quedar así, sin problema. Pues yo lo estoy poniendo, es que de verdad no he pescado, no he entendido cómo hacerlo en este programa de tal manera que quede en formato presentación, porque si no las imágenes quedan muy pequeñas, ¿sí? Y no se pueden ver bien. Pero a ver, tenemos una hora, puedo gastar 40 minutos en hacerlo y después 20 minutos en la presentación. Y entonces, a ver, me voy a salir de nuevo porque hay algo que no... No, yo digo que ahí te quedes, Javier. Bueno. ¿Sí? Es que sí se veía, o sea, sí se veía la lámina 1. O sea, no. Como dijo Jesús Pinto, sí se veía ya, pero en modo todavía para editar. Falta ponerlo de manera... Pero se veía. Entonces, yo creo que si perdemos más tiempo en ver la presentación, pero sí la veíamos, sí veíamos tu presentación. Entonces, el mismo paso, yo creo que no hay ningún problema. Lo que invento para no dar la conferencia, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjate que yo la veo en pantalla completa, o sea, como si estuviera, pero ustedes no la están viendo así. Y qué lástima. Entonces puedes darle Alt Tab para pasar a la otra pantalla. Perdón, con Alt Tab. Es que estoy en Mac. Igual, claro. No ayer la indicación que nos dieron es que abriéramos la presentación en una ventana diferente. A ver, vuelvo a repetir. Yo creo que podemos tardar más tiempo en abrirla. Yo creo que así no se ve tan mal, pero como tú te sientes. No, pues es que dice, a ver, voy a ver. A capela, Javier. Ahí ya se ve. O sea, no, pero no es necesario a capela. Sí tiene la presentación, sí la vemos. No la vemos en modo completo, pero sí la vemos. Bueno, entonces, qué tristeza. Déjenme llorar un minuto y procedo. Bueno, colegas, a capela y... Disculpa que interrumpa. Si pudiera él abrir la presentación primero en su computadora y luego volver a compartir donde está la flecha enseguida del micrófono, y ahí le van a aparecer varias ventanas y ahí puede seleccionar ya la presentación abierta. A ver si pudiera hacer eso. Ahorita no estoy compartiendo pantalla. No. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es voy a ir a mi presentación y la voy a poner en pantalla completa, ¿de acuerdo? Sí, por favor, a ver si así, cuando ya la comparta con las ventanas, ahí disculpen que me meta, no. A ver si ya lo permite para verlo nosotros completo. Según eso, yo ya la abrí mi presentación en mi computadora en pantalla completa, ¿sí? Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla con ustedes, ¿sí? Sí, por favor, a ver si se ve así ya completa. Y ahora les digo que aquí es donde entro en conflicto porque tengo una barra con varias posibilidades. Yo me voy a donde está mi PowerPoint y ahí le doy. Pienso que esa es la correcta. Y entonces, ustedes ya están viendo mi escritorio. Esa es la pregunta. Sí, se ve la presentación en modo todavía editable. Pues, pero, pues, como dice él, y quizás se pueda llegar. Bueno, entonces vamos a hacerle así, para no estar bien. Hola, ¿cómo estás? Un gusto verte. Mire, si le solicito el control y me deja entrar a ver si lo podemos compartir. Sí, pero no, ya sabes que vamos a dejarlo así, porque después voy a hacer aquí unos arreglos, unos cambios,
y entonces a lo mejor complico las cosas, ¿sí? Entonces, bueno, voy a quedarme así, perdón, discúlpenme. Bueno, empezaré diciendo este título que le dimos de 2020-2021, ya saben por qué, ¿verdad? Entonces, quiero empezar diciendo dos cosas que es mi obligación hacerlo. Nada de lo que yo diga pudo ser posible si no hubiera sido por la colaboración de mis compañeras Gabriela Buendía, Rebeca Flores, Elizabeth Mariscal. Es un trabajo que emprendimos juntos desde hace ya año y medio y ahora tengo el gusto de poderlo compartir con ustedes. Bueno, entonces miren, cosas que ustedes conocen. Esto es a lo que aprendimos a consultar diariamente esta información, es decir, el estado del avance de la pandemia. Contaminados, las desafortunadas muertes, en número, en un fenómeno inconmensurable, impresionante este asunto. Luego, bueno, quiero mostrarles que seguramente muchos de ustedes conocen, y de hecho le pedí a esta Rebe que si puede, voy a dejar de compartir pantalla. Rebe, ¿tú podrás compartir tu pantalla? Sí. Bien, yo ya dejé de compartir. Ajá. Y comparto el gráfico. Ok. Pero si estamos batallando, ¿tienes problema para compartirlo, Rebe? Estoy en eso para compartir, lo tengo abierto. Ah, perfecto. Si no, déjalo, Rebe, para no... Vamos a saltarnos eso y me regreso... Ya, déjalo, Rebe, no hay ningún problema, ¿sí? Bien, bueno, lo que yo quiero que observen ustedes, este gráfico de progreso de la pandemia. Si ustedes se fijan, está graficando desde el 4 de marzo hasta el 7. Esta toma la hice el 7 de diciembre de este año. Entonces ahí se muestran las famosísimas olas. Bueno, junto con el drama de la pandemia, a mí me parece que se estaba viviendo, yo no sé si podré elevarlo a nivel de drama, pero un acontecimiento que todos ustedes conocen y que todos hemos compartido. Bueno, aquí muestro otra gráfica que es más impactante porque está asociada a muertes. O sea, Perdón, no veo el cambio. ¿Perdón? No avanza la presentación. No se ve el cambio de diapositiva. Ah, mira. Ay. A ver. Javi, ¿me dejas Dime. ayudarte? Javier, te mandé una solicitud es que sí lo hicimos bien en el grupo de discusión y no hubo problema, entonces quizás lo podemos volver a repetir acá. Bueno, órale, por favor. Cuando compartas, ajá, la pantalla, ¿cierto? No la presentación. Cuando te den las opciones de compartir, va a decir pantalla 1 y comparte la pantalla 1. ¿Sí te apareció esa opción? Sí. Ya lo hice. Perfecto. Ahora, listo. Ahora ya se ve, Javier. Gracias, Sergio. Te lo agradezco muchísimo. Bueno, entonces vamos volados a este asunto. Bueno, junto con estos dramáticos acontecimientos, se vivieron otros en la escuela. Y observen, esto es antes de ese antes de ese 20 de marzo,
que se suspendieron las clases y de pronto nos fuimos a otro escenario. Y observen, ¿se parecen estos dos? Hay diferencias, pero hay cosas que se parecen. ¿Cómo los llamaste, Sergio? ¿Clases a distancia presenciales? O como Educación dice, presencial en línea. Educación presencial en línea. Fue una reacción de muchísimos profesores que encontraron en esta forma de proceder una solución a la cuita que estaban enfrentando de seguir con el proceso educativo. Bueno, esta es realidad. Es decir, se fueron a las computadoras, se fueron a los teléfonos celulares, se convirtieron los espacios de trabajo. Este es un artículo bien bonito de Laura Poy, donde lo bautiza como la escuela es el lugar desconocido, donde se empezaron a vivir la actividad escolar en escenarios no convencionales. Y bueno, debemos reconocer que nuestro país no es homogéneo, es un país de brutales desigualdades. ¿Y qué creen? Esas brutales desigualdades pues quedaron patentes ante nuestra vista. Bueno, les voy a platicar el caso Berenice. Eso es un chiste, realmente. Estaba yo un día, ahí se van a ver la fecha, estaba yo un día frente a mi computadora, abro mi correo, lo reviso sistemáticamente y me encuentro con esto. Berenice Villanueva, no sé quién es, no sé quién le dio mi correo, pero finalmente entró ese correo y con un letrero que dice ¿cómo se hacen estos? Y me pone, me adhirió al mensaje estos ejercicios. Entonces, yo entendí perfectamente qué era lo que me estaba preguntando, pero me hice el tonto y le dije, hola, ¿qué es lo que necesitas? No me queda claro lo que preguntas. Y entonces ella responde muy parca. Vean las horas, 14:49, 14:51, responde pronto. Dice, los ejercicios de documento no le entiendo. Entonces, finalmente saqué mi garra de profe de matemáticas y le dije, observa que los 5 ejercicios, ya le comento y le digo qué es lo que estoy viendo y le hago sugerencias. Y entonces, pero le digo, te pongo un ejemplo y te envío la foto, sé paciente. Me responde de inmediato y me dice, vale, gracias. De veras no sé con quién estoy interactuando, ¿sí? Bueno, va a manera de ejemplo, lo pinto, saco fotografía, se lo envío y me contesta, gracias. Era lo que ella quería, era lo que me estaba demandando. Entonces, y miren que estamos en abril, el 27 de abril apenas llevamos un poquito de tiempo en donde los estudiantes están trabajando de manera distancia y utilizando todas las herramientas que pueden ser posible. 16:7. Hola, soy yo de nuevo. La 4, ¿cómo sería? Me encantó su hola de nuevo. La 4, ¿cómo sería? Bueno, entonces pasa el tiempo, vean, me tardé 10 minutos en contestarle y me manda un mensaje que dice, hey, hazme caso, te estoy preguntando. Entonces, yo que sí había entendido lo que me estaba pidiendo, te envío en un momento y ya, me pongo a trabajar. Me puso a hacer la tarea. Berenice me responde que sí, que de acuerdo. Y vuelvo a hacer el ejercicio lo más claro que pude, que mi letra siempre es horrible, le contesto, haber sido claro, suerte con los demás, esa aplicación de reglas de exponentes, saludos, etcétera, etcétera. Y ya le resuelvo. Me contesta muchas gracias, ¿y qué creen? Ya no volví a saber de Berenice. Sí, Berenice terminó su tarea, estoy seguro, y muchas otras tareas más. Lo que nos hizo, lo que nos produjo esta entrada abrupta de miles de profesores
a trabajar a distancia, utilizando herramientas que muchos de ellos no estaban acostumbrados o sí las acostumbraban a utilizar, pero para otras actividades que no eran educativas, realmente se convirtió en un problema. Y entonces este investigador que tiene mucha experiencia, Areitio, en esta institución que es muy famosa en España, de la UNED, que es una institución que empezó haciendo educación a distancia por paquetería, por teléfono, por fax, fue evolucionando, y ahora pues utiliza, y vean lo que dice. Ya desde sus inicios, la educación a distancia se mostró con unas bases teóricas débiles. Esa problemática se agrandó con la integración en los procesos educativos de las tecnologías avanzadas. Es decir, si ya de por sí no se venían haciendo las cosas muy bien en términos de educación a distancia, cuando entran las tecnologías se convierten vienen a problematizar más. Y nosotros esperemos. Rebe, ¿tú tenías el texto ese? Sí, lo leo. Es un infograma de un artículo, así que se lee muy rápido. Te escuchamos, Rebe. Sí, claro. El bosque. De ahí surgió un bosque semántico que ha venido enredando cada vez más todo el armazón teórico de esta modalidad educativa. Se complicó con las TIC. Desde las últimas décadas del siglo pasado han proliferado denominaciones en torno a este concepto de educación a distancia que con las tecnologías digitales no hizo más que crecer. Revisión. Partimos en nuestro trabajo de revisar esas múltiples denominaciones del fenómeno educativo no presencial para derivar hacia la que nos parece más adecuada, educación a distancia. Educación y distancia. Analizamos los dos términos que componen ese concepto, educación, frente a enseñanza, aprendizaje o instrucción, y distancia, frente a electrónico, en línea, virtual o digital, argumentando en cada caso su vigencia total en la sociedad actual. Integrando. Finalmente tratamos de ofrecer una definición de este concepto que pretendemos integradora de otras formas actuales de educar mediante el soporte digital, destacando las ideas del diálogo, comunicación e interacción educativas, didáctico, visión pedagógica de logros de aprendizaje valiosos y mediado, componente tecnológico necesario al producirse el acto educativo con separación física. La definición. Así, definimos la educación a distancia como diálogo didáctico mediado entre docentes de una institución y los estudiantes que, ubicados en espacio diferente al de aquellos, pueden aprender de forma independiente o grupal. Muy bien, muchas gracias, Rebe, te lo agradezco muchísimo. Bueno, pero no fue el único bosque al que entraron. Vean esta no la inventé, salió de una encuesta que hicimos a los profesores donde les preguntamos qué herramientas estaban utilizando de naturaleza digital y yo lo único que fue ir agregando todas las que ellos me declararon. No me declaran cómo las utilizaron, no me declaran si son institucionales, si son particulares. Pero ustedes ahorita ya a estas alturas conocen muchísimas de ellas. Bueno, también esto constituye un bosque de tecnologías y artefactos. Un problema muy patente que nos comunicaron los profesores era el problema de la escritura de la matemática. Y si se fijan, la primera donde cambia de lo presencial a utilizar la computadora, la profesora decide un pizarrón frente a una cámara y repite lo que sabe hacer. ¿Por qué? Porque no encuentran de manera flexible, rápida, adecuada, poder realizar su actividad. Bueno, ante ese hecho, nosotros nos preguntamos, ¿qué hacer? Bueno, y les están hablando o les está hablando alguien que se califica como investigador. Entonces nos empezó a saltar el problema y nosotros nos preguntamos, ¿a qué me dedico? ¿A entender o intervenir?
y si intervengo, cuáles son mis competencias para poder ayudar a los profesores a que resuelvan la problemática que están enfrentando. Y las respuestas deben ser desde la ciencia, desde la experiencia. Y desde la ciencia decimos que desde el campo de la matemática educativa les corresponde a los estudiosos de la cultura y de la integración digital, y además todo lo demás, todo lo que se ha indagado al respecto debió o está al servicio o debería haber estado al servicio de los profesores. No tengo claro si realmente se puso al servicio de los profesores. Desde la experiencia, me refiero a los docentes competentes en las herramientas tecnológicas digitales que entienden su valor pragmático y epistémico y están acompañados de tecnólogos, es decir, no solos. Entonces, este asunto lo enfrentamos, nos lo preguntamos, lo discutimos y tomamos decisiones que estaban al alcance de nuestra, digamos, de nuestra capacidad en estas áreas. Y también nos dimos cuenta que era importante acompañar para entender. Y ese fue, y yo creo que salió nuestro sesgo de atención al profesor de matemáticas, porque dijimos, tenemos que acompañarlos para tratar de entenderlos, pero entenderlos a partir del acompañamiento. Bueno, pues entonces había que escuchar al profesor, reconocer su personal y abrumadora situación, y de verdad abrumadora situación, llevarlos, lo que ellos vivían, sentían, era para nosotros importantísimo llevarlos a un espacio público para que pudieran decir, para que pudieran dialogar con otros colegas y no estar viviendo eso de manera. Es decir, queríamos dar voz a los profesores. Bueno, desde de escuchar al profesor, pero no nada más escucharlo, sino darles voz. Bueno, lo que decidimos fue a partir pensar cómo podíamos llevarlos a la esfera pública, que es fundamental. Pensábamos en términos de este filósofo teórico de los espacios públicos. Empezamos a ver el espacio público, cómo se configuraba, quiénes lo conformaban y cuál era la finalidad de construir, por qué, cómo se puede convivir en ellos, cómo son espacios libres, cómo son espacios de comunicación abierta. Utilizamos, y realmente de él tomamos la idea de voz del profesor, porque este teórico habla sobre que el hombre se entrega todo a la palabra y esta palabra forma parte de la tela dialógica de la vida humana. Es decir, los profesores necesitaban comunicar, además de resolver sus asuntos técnicos, pero estaban viviendo cosas que de verdad los estaban abrumando mucho. Utilizamos de Habermas la idea del mundo de la vida, que es como era el espacio primero donde se está desenvolviendo los fenómenos, las problemáticas, para que ellos pudieran, con sus interpretaciones, cómo estaban viendo el problema y qué estaban haciendo. Bueno, y la otra es que nos posicionamos con la visión de Roger en el sentido de lo que se llama empático, ¿sí? Escuchar la voz del profesor con todo respeto, de aprobación incondicional y no juzgar. Bueno, entonces esto es con esta visión de escuchar al profesor y después elevar su voz al espacio público, fue que decidimos lanzar una encuesta a profesores en 2 semanas. Vean, del 22 de mayo a 3 de junio, lanzamos una encuesta que fue respondida por aproximadamente 179, 180 profesores. Bueno, ¿qué les preguntamos? ¿En qué sistemas se desenvolvían? Los niveles educativos en los que trabajaban, si contaban con internet y si podían darle una calificación al internet que tenían, si tenían experiencia utilizando tecnología sistemáticamente antes de entrar. De hecho, todos utilizan tecnología.
pero la utilizaban para otras cosas. Digo, ahorita venimos de un grupo donde se define esta visión híbrida de la tecnología en convivencia con muchas otras actividades de la vida y especialmente la actividad de un profesor. Y entonces sí, todos de alguna manera utilizaban la tecnología. Después les preguntamos que este es un asunto de naturaleza formal, de quién recibió la indicación, de qué autoridad recibió la indicación, que si se les facilitó alguna herramienta, que si recibió alguna asesoría. Después ya venimos a cosas más técnicas, cómo estos profesores adecuaron el contenido y su tratamiento al formato virtual. Bueno, estas preguntas, y después describe brevemente cómo son tus clases. Les pedimos que nos describieran cómo iban las clases, qué modalidad. Ya se dieron cuenta que me salté las 7, ¿verdad? Es que nunca hubo a 7, es un fenómeno esto. Sí, yo me equivoqué y me salté de las 6 a la 8. ¿Qué modalidad de retroalimentación? Les preguntamos que utilizas. Indica las herramientas digitales que empleas actualmente. De esta salió la mica esa donde muestro todos este herramental tecnológico. ¿Qué porcentaje de los esta es una muy dramática? ¿Qué porcentaje de los estudiantes inscritos en tus cursos participan activamente en la nueva modalidad en línea? En cierto modo era un acercamiento al abandono escolar que se produjo, que fue muy importante en algunos sectores, en algunas regiones. ¿Cuál es la sensación? O sea, nos fuimos a preguntarnos sobre cómo se estaban sintiendo y las sugerencias y recomendaciones que harías. Les pedimos que fueran empáticos con sus colegas y qué les podían decir o qué les podían recomendar, dado que ellos estaban muy bien. Por ejemplo, preguntas, vean que la mayoría de las personas que respondieron vienen del sector público. Los niveles educativos donde respondieron las preguntas y fueron preponderantes los niveles básicos, después nivel medio y nivel superior. Bueno, y vean, en respuesta de ellos, qué porcentaje de los estudiantes habían perdido, ¿sí? Los que tenían inscritos con los que después estaban trabajando. Vean el 50%, el 46% que perdieron, digamos, una cuarta parte de sus estudiantes y algunos casi 3/4 partes de sus grupos hasta ese momento. Bueno, entonces lo que hicimos de esa encuesta, que duró 2 semanas, fue recibirla y la primera, para llevarlo al espacio público, la primera decisión que se tomó fue hacerla datos compartidos, es decir, no eran nuestros, eran de todos. Todo el mundo tenía que poder compartir. Hemos compartido, mejor dicho, la base de datos de esta información a todo el que no la ha pedido. Y de hecho, con la esperanza de que se pudieran hacer estudios diferentes al que nosotros estamos haciendo, porque nuestra finalidad era elevarlo al rango de que se pudiera escuchar la visión de lo que estaban haciendo los profesores. Bueno, ahí en Docenmat ustedes pueden encontrar la base. De hecho, ya ha habido otros estudios, otros artículos que se han escrito con base a esta información. Lo que nosotros hicimos fue a dar a la revista de la red de CIMATES y era urgente hacerla. Nos llevó de cuando recibimos, que fue junio, a la fecha que fue entregado en agosto, pues se nos hizo largo. Sentíamos que había que hacerlo público lo más pronto posible. Después lo que hicimos, cosa rara, en esta lógica de hacer público, le pedimos a 2 investigadores y a un estudiante de maestría que leyeran el artículo y en una sesión que hicimos abierta, lo expusimos. Yo recomiendo que se busque esta presentación porque muy especialmente Claudia Salazar y Xicontencat hicieron aportaciones muy importantes a partir de la lectura y dieron más información. Eso fue lo interesante del asunto, que nos dieron más información. Bueno, y empezó un proceso
bien interesante. Miren, por ejemplo, el primer encuentro, este es de julio. Nosotros ya teníamos información sobre lo que nos habían dicho los profesores a través de la encuesta y realmente este fue el primer encuentro a raíz de una invitación que nos hicieron los colegas de Nayarit en su seminario de praxis e identidad docente matemática. Nos invitaron. Rebe, ¿tendrás ahí a la mano un ejemplo de este primer encuentro de lo que nos declara una profesora? Sí, el audio, ¿verdad? Sí. Voy. ¿De qué nivel y de qué escuela eran? Porque los escenarios cambian dependiendo del nivel educativo, y cambian también dependiendo del subsistema educativo en el que estamos abordando. Yo tengo la fortuna, y lo digo así, de trabajar con jóvenes universitarios, pero también con jóvenes de preparatoria. Los jóvenes universitarios son de la universidad pública y los de preparatoria de un colegio privado. Y la forma de trabajo en ese momento emergente también tuvo que ser diferente. No solamente por el contenido, sino por el escenario con el que yo estaba trabajando. Al joven universitario, yo, la verdad, maestra, y digo, atendiendo a su comentario, yo dejé de lado la evaluación. Yo dejé de lado la evaluación. Sabía que tenía que emitir una calificación, pero yo utilicé Moodle, y lo que hice fue hacer exámenes casi permanentes, sin un límite de intentos, con la intención de que el estudiante estuviera practicando y retroalimentando, y tenía sesiones con ellos una vez a la semana. Estoy hablando de 5 grupos de alrededor de 200 estudiantes universitarios. En bachillerato tenía 185 estudiantes de una preparatoria particular, en donde obviamente el nivel económico y las herramientas tecnológicas permitían otra cosa. Y entonces con ellos, por ejemplo, por el mismo sistema tuve que sesionar en Zoom, teníamos incluso la institución nos puso horarios para sesionar con ellos, y con ellos sí tuvo que hacer la evaluación. Nuevamente nos la dejaron libre en la institución. En este sentido de que tradicionalmente se hacen exámenes semestrales, ahora la institución nos dice, ustedes evalúen como consideren mejor, más prudente para los estudiantes, sin dejar de lado que es un cliente, entre comillas, ¿no? Y que esa parte también es importante tomarla en cuenta. Entonces, yo sí me tuve que ver como muy fraccionada, como muy dividida en mis dos realidades y en mis dos tipos de estudiante, y además en las dos materias distintas, porque también esa es otra. Había que preparar para una materia y había que preparar para otra. Y eso también me tomó a mí mucho tiempo, y como decía la maestra Gaby, ¿no? También soy mamá y también tengo una casa, y también ahorita no hay trabajadores domésticos, ahorita no hay guarderías, ahorita, o sea, y hay que sacar todo adelante. Entonces, yo sí me vi primero en un momento de mucha frustración y mucha desesperación, pero luego sobre la marcha, pues uno va trabajando. Y sí, debo ser franca, a lo mejor no lo hice bien, a lo mejor no fue lo más correcto, pero yo sí dejé de lado la evaluación. O sea, emitir una calificación, porque yo sentí en ese momento que lo que había que priorizar, o para mí lo que tenía que priorizar era que el muchacho aprendiera. Ya como lo calificara, pues ya era como algo que para mí pasó en ese momento a segundo plano. Pero ahora que tengo que planear el siguiente curso, sí tengo que pensar en esa parte. Y sí, para mí sí resulta nuevamente algo complicado, ¿no? Porque en el escenario universitario, por ejemplo, tengo desde el estudiante Huichol, Huirrárica, que no tiene acceso a internet. Muy bien. Gracias, Rebe. Bueno, vean que estamos en el 25 de julio. Realmente la experiencia apenas está tomando vuelo. Yo puse la gráfica
a través de todo ese tiempo, esta problemática escolar se iba viviendo al parejo de la problemática de la crisis sanitaria por la que estaba atravesando el país. Bueno, rápidamente aquí en colaboración con Sergio Pizorno, que tiene un podcast en el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México, nos invitó a platicar los avances que teníamos analíticos del trabajo. Y nosotros les vamos a leer unas partes de un editorial que construyó Sergio. Gaby, le pedí a Gaby si hacía una selección de algunos elementos de ese editorial. ¿Podrías leerlo, Gaby, por favor? Claro que sí. Es una editorial del maestro Sergio Rubo Pizorno. La educación en tiempos de pandemia en la voz de los y las profesoras, profesores. Primero, se adelantaron las vacaciones de Semana Santa. Después, fue imposible distinguir entre las vacaciones y los cursos escolares. El aula y el patio de recreo se transformaron en la casa. Las clases migraron a Internet. En tiempos pandémicos, ¿qué soluciones han encontrado los profesores para poder dar su clase cuando no hay una conexión a Internet? ¿Cómo logran captar la atención de sus alumnos a distancia? El equipo de Aula Abierta realizó 2 episodios sobre este tema que nos preocupa a todos. A continuación es un video del secretario de Educación Pública, pero sigo leyendo la editorial de Sergio. 9 días después, el lunes 23 de marzo, se publicó el Boletín 76 de la Secretaría, que convocaba a participar de la educación a distancia o de manera más enfática, dictaminando que todas las maestras y maestros deberán estar disponibles desde sus hogares para atender las indicaciones de las autoridades durante este periodo. Para llevar a cabo la educación a distancia, la SEP dispuso del programa Aprende en Casa, que entre sus medidas iniciales consideraba una oferta educativa por Internet y por televisión. Llama la atención la colaboración de Microsoft, que colaboró con Teams para organizar sesiones de trabajo y capacitación a distancia, a pesar de que existen comunidades educativas abiertas relacionadas directamente con el software libre como Jitsi, Moodle, BigBookBottom o GeoGebra, que tienen herramientas construidas con propósitos educativos y no de manera general como la empresa privada con la cual se hizo el acuerdo. La SEP también dispuso de una programación educativa en los canales de televisión 11 Niñas y Niños e Ingenio TV. Un poquito más adelante menciona Sergio que si bien el citado boletín se reconocen las distintas condiciones de conectividad de ciudades, pueblos, rancherías y comunidades de México, queda la interrogante de si realmente se ha podido atender en términos educativos a las diferentes localidades del país, considerando sus condiciones particulares. Quienes seguramente tienen una respuesta a esta pregunta son los docentes. De esta manera, el podcast de Aula Abierta le dio un espacio a los profesores para que ellos cuenten cómo ha sido la experiencia educativa en los tiempos de la pandemia. Hasta ahí, Javier. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, a partir de esta primera entrada con Nayarit, que nos dijeron, es riquísima, todas estas están en YouTube, y la verdad son muy interesantes, con visiones pesimistas, visiones edificantes, entusiastas, muy variadas. Bueno, entonces lo que hicimos como grupo fue empezar a desarrollar encuentros, en Colombia, que me pidieron mucho la base de datos. Luego, nos invitaron, es un colectivo sindical en Colombia, que organizó la Universidad de Guerrero, el compañero César Augusto Pérez Gamboa, y lo bautizaron como la cruel pedagogía del virus, y nos dieron una oportunidad de dialogar con profesores colombianos. Empezamos a reunirnos con diferentes grupos, estas ya son del 21, con un bachillerato en Ciudad Nezahualcóyotl. Cuando se empezaba a perfilar el regreso, o que se empezaba a dibujar y estaban todavía en discusión si se volvía o no se volvía o en qué condiciones, abrimos
unas mesas de diálogo con las personas que están ahí para preguntarles cómo se estaban preparando para el regreso. Estas son maestras de educación básica, una mesa preciosa donde las maestras fueron muy claras, muy transparentes en lo que nos dijeron. En una semana de la ciencia y la tecnología en el estado de Hidalgo, también nos hicieron planteamientos muy interesantes los profesores, es decir, veníamos dialogando y dando la oportunidad de que los profesores expresaran cómo estaban. Tuvimos oportunidad de presentar en el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana y no desaprovechamos la oportunidad de seguir discutiendo con las... Uno de los momentos más interesantes que se generaron, y ahorita les voy a decir en dónde nació, fue el problema de la inclusión y atención especial de estudiantes en la pandemia, cuando nos encontramos y cómo se estaba atendiendo a los estudiantes con síndromes de muchos tipos y problemas de auditivos, visuales o de movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, volvimos a convocar a profesoras que muy amablemente estaban dispuestísimas a platicar sobre estos asuntos. Luego se produjo un fenómeno muy interesante porque convocamos a 10 profesoras en una mesa, luego a un grupo combinado, y realmente fue riquísima los planteamientos que nos hicieron. Ellas todavía las entrevistamos o platicamos con ellas cuando estaban insertas en el proceso de pandemia, todavía en el 2020, en agosto. Las 2 mesas las hicimos en agosto y finalmente volvimos a repetir con ellas, por eso lo llamamos 2 veces 10, porque volvimos a encontrarlas, pero ya ahora, ya en febrero, después de haber atravesado un año casi de experiencia, de estar adaptándose con todas las problemáticas que eso implicaba desarrollar, ya encontramos unas profesoras más competentes, con más estrategias, con preguntas mucho más claras y con soluciones ya no tan improvisadas, sino que se veía que estaban avanzando en su proyecto. Esta mesa, o sea, aquí pongo el ejemplo de preguntas que les hicimos: ¿cómo estás repensando tu práctica docente en matemáticas? ¿Qué tecnologías para qué matemática? ¿Qué matemática para qué tecnología? ¿Cómo interpretas tu aula de matemáticas en la nueva normalidad? Todavía se hablaba de nueva normalidad. Y en la segunda ya les pedimos que fueran mucho más descriptivas de lo que... les pedimos que nos contaran cuáles y de qué manera utilizaban los recursos digitales, pero ya sobre la práctica y ya sobre la experiencia, cómo son sus diseños, cómo los están realizando, cómo se están acercando. Y la verdad es que empezó a aparecer una riqueza impresionante de parte, mucho ingenio, mucho trabajo y también la manifestación de necesidades. Y a veces no estaba claro quién iba a resolver esas necesidades o de qué manera. Finalmente, el profesor de matemáticas, ante la integración digital, es decir, este hombre que se le presenta como problema, no era nada más un asunto técnico, era un asunto mucho más complejo, mucho más amplio. Era un problema de conocimiento, era un problema de sentimiento, de personal, por la frustración de no poder hacer lo que sabe hacer perfectamente de la manera como estaba acostumbrado, y además muchos profesores vivían dramas personales en sus casas o enfermedad de ellos o fallecimientos de personas queridas. Entonces, fíjense, era un problema de también saber hacer. ¿Dónde, cómo, en estos nuevos escenarios? O sea, había que saber qué es lo que hay que saber, cómo hay que hacer, cómo nos narraban ellos, y en las narraciones entendemos o sobreentendemos que son lecturas y reinterpretaciones de lo que hacen ellos. Imaginar cómo
piensan, cuáles son sus imaginarios sobre cómo sería la mejor manera de desarrollar su actividad para salirse, junto con el saber y el hacer, salirse de la improvisación y poder construir escenarios. Y unas creencias, las creencias sobre el uso de la tecnología, vimos en muchos profesores un desencanto muy grande sobre la idea equivocada que nos ha dado sobre esta tecnología digital, de que es potente, que se pueden hacer cosas maravillosas como los anuncios de las computadoras, todo eso, pero cuando el profesor tenía que hacer planeaciones y gestión de clase con sus estudiantes, pasa lo que todos ustedes saben: no los veo, no me responden, tardo horas y horas en preparar clase, no sé a ciencia cierta, no tengo control de qué están aprendiendo, cuestiona sus maneras de lo que es evaluar, cuestiona sus maneras de lo que es saber matemáticas, es decir, toda una afectación de naturaleza identitaria en los profesores. Bueno, este es un ejemplo que ya no voy a platicar, y lo que nos está exigiendo, esto que les he platicado, nos está llevando a elementos de autocrítica. Es decir, tenemos que reconsiderar de manera muy potente ante un conflicto que es realizar un acto educativo con herramientas que no estoy familiarizado, y además de que no soy familiarizado, que no domino en su totalidad. Entonces tenemos que empezar a preguntarnos de manera autocrítica en dónde voy a ir a buscar la información, quién me la va a hacer llegar, cómo construyo comunidades que vayamos resolviendo juntos. Algo que se detectó y está en los escritos y está en lo que dicen los profesores es que la hicieron muchos casos solos, queriendo resolver o cambiar el mundo solos, cuando que un buen colega junto con ella con más competencia digital los hubiera sacado de atolladeros de manera rápida. Bueno, yo aquí voy a suspender ya esta presentación, porque me gustaría que ustedes opinaran, que ustedes dijeran, que ustedes preguntaran o que nos criticaran acremente a lo que estamos planteando. Muy bien, entonces... Eli, no te escuchamos. Ay, perdón. Los micrófonos están abiertos. Hay que quitarles el silencio y solo levantar la mano para que podamos hacerlo en orden, pero cualquiera puede participar. Si tienen dudas, comentarios, inquietudes, es el momento. Entonces ya me voy, Eli. Ya terminamos. Miguel, adelante. Tu micrófono, Miguel. Gracias. Muy buenas noches. De antemano quiero felicitar a mi estimado amigo, el doctor Javier Lezama. Hola, no Miguel. sé si me recuerde. Claro, sí. Aunque ya me empiezo a ser desmemoriado, pero sí te recuerdo. Claro que sí, por supuesto. Es un gusto, estimado Javier, verte en estos escenarios. Tenía rato que yo no entraba a las escuelas de invierno, y ahora que tuve la oportunidad de presentar un libro, pues me llamó mucho la atención de que estás impartiendo ahorita este tipo de seminarios. Y bueno, me parece interesantísimo las posturas que tú estás manejando en ese tipo de detalles. Sí es importante que se puedan mirar, digamos, todas las recuperaciones del dato empírico obtenido en campo, se puedan visualizar con algunas corrientes teóricas que puedan tener ahora sí una postura teórico-crítica para juzgar ese dato con cierto tipo
esquemas, ¿no? Habría que darle una estructura donde la interpretación pueda ser cada vez más sólida, ¿no? Es a lo que me... Ahí está la base de datos, te la comparto para que linques el siguiente, maestro. Muchas gracias, Javier. Un abrazo enorme, un gustazo verte. No sé si te acuerdas, estuvimos ahí en Cicata un buen rato. Sí me acuerdo, claro que me acuerdo, por supuesto. Un gusto verte y un gusto saber que ahí andas trabajando duro. Muchas gracias, un abrazo. Flor, adelante. Hola, buenas tardes. Gracias. Ya voy a bajar la mano, ¿ok? Pues primero que nada, felicitarlos por esta investigación que realizaron, ¿no? De sensibilizarnos de cómo están los docentes en el nivel educativo en el cual impactaron y que esto va a continuar, ¿verdad? Sensibilizarnos a cómo tenemos que hacer las cosas. Por otro lado, bueno, yo pensando ahora que estoy a cargo de la coordinación de la maestría acá en el posgrado, pues pensaba en las realidades que tenemos los profesores de posgrado, ¿no? Porque creo que son muy diferentes a cómo es la realidad que viven los profesores de los otros niveles educativos. Y sobre todo de la realidad que tenemos siendo parte de posgrados que están en el Padrón Nacional de Excelencia. O sea, la exigencia que se puede notar con los estudiantes y que sí son realidades diferentes, ¿no? Aquí estamos pensando, bueno, voy a hablar por mí, no voy a decir por mis compañeros, pero en general la vida que llevamos de cierta forma es cómoda. O sea, la veo en ese sentido de comodidad, en el sentido de que como son jóvenes que ya son grandes, pues ellos tienen una cierta responsabilidad con nosotros y las reuniones que tenemos con ellos pues son tales que ellos saben lo que tienen que hacer, ¿no? Con las indicaciones que los damos, pero está el contraste. Tuve la oportunidad de hacer un estudio igual con los estudiantes, no con los profesores, pero sí con los estudiantes, de cómo veían ellos la pandemia y de tratar de analizar cómo está impactando en el posgrado a través de ellos. Y nos dimos cuenta, bueno, me di cuenta con ese estudio que su mayor dificultad es la terminación de su tesis, ¿no? Que es lo que requerimos para que ellos se gradúen. Entonces, pues ahí hay un contraste en nuestra comodidad como profesores y que o no los estamos atendiendo bien. ¿Qué será lo que está pasando con nosotros? Porque incluso les asignamos directores de tesis desde su segundo semestre para que ellos avanzaran y el caso es que ya van a cuarto y no pueden concretar, ¿no? Como lo hacíamos pues en presencial, quizá estas reuniones de la virtualidad, a lo mejor, bueno, yo ahora tengo apagado, pero porque estoy en mandil, por eso no me quiero ver. Así así es nuestro nuevo mundo, sí. Pero, ¿qué nos estará pasando entonces, no? Porque sí afectó, ya me di cuenta que sí afectó, porque ellos no están terminando en tiempo y en forma como habitualmente lo hacíamos, pero, por ejemplo, los estudiantes de doctorado están haciendo trabajos de muy buena calidad. Ajá, o sea, no entiendo qué es lo que está pasando. Y bueno, me gustaría después unirme ahí a su grupo que me puedan platicar más en concreto. Igual a lo mejor revisar el estudio que hice y tratar de comprender qué es lo que está pasando en el posgrado. Pero sí, la realidad del profesor me parece que es diferente. Claro. Fíjate, Flor, eso que comentas, yo traigo una pregunta metida en el cerebro y la verdad es que no sé cómo los posgrados en matemática educativa salieron a apoyar a los profesores. No lo sé. La verdad es que me tiene todavía un poco, o sea, a lo mejor no he indagado bien, no he visto, pero a mí me parece que de hecho lo comenté, que desde la ciencia sí hay
investigaciones, se ha analizado el fenómeno, pero tenía un plano de emergencia y de necesidad de apoyar, de acompañar, de sentarse con el profesor. Yo creo que tú lo has experimentado, Flor. Fíjate que yo detecté, yo todavía estaba dando cursos en Cicata cuando empezó el fenómeno de la pandemia, y entonces empecé a notar que mis estudiantes estaban como un poco raros, porque todos los estudiantes de Cicata son profesores frente a grupo. Y entonces dije, a ver, ¿qué pasa? No, profe, es que no sabe cómo nos lo estamos llevando, es que no tiene idea, o sea, hacerle su tarea, profe, es segundo plano, o sea, porque lo que estamos viviendo en la escuela es a pesar de que son chamacos o jóvenes mucho más competentes con la tecnología, pero es que es una conjugación tan compleja, tan compleja de competencias. Nosotros en el artículo utilizamos dos visiones de dos brechas. La brecha digital, que es una realidad y es dramática, y la brecha de competencia, del uso. Tú explícame, Flor, cómo maestros desarrollaron cursos con WhatsApp. Lo hicieron, o sea, hicieron todo lo que pudieron nada más mandando, porque era lo que había, ¿sí? Entonces, le hemos preguntado a cuánto se deja y ahora que tengo el privilegio de estar acompañándolos con un grupo, pues no he soltado a los profesores preguntándoles cómo se la vivieron, qué está pasando y todo eso, y sí nos damos cuenta de que es muy complicado. Este proyecto, esta realidad que enfrentamos, violentó tanto y violentó la intimidad. Ahorita tú me dices, es que estoy en mandil. Eso, ¿cuándo ibas a entrar tú a un aula con un mandil? Jamás. Jamás. Bueno, yo te voy a ser sincero, un día llegué a clase, metí la mano a la bolsa y traía un calcetín. Entonces, cuando lo saqué, me sentí tan raro, o sea, porque era algo tan privado de mi casa, y ahora, pues ahí entendemos por qué los muchachos no encienden sus videos, ¿sí? Por múltiples razones. Por ejemplo, te voy a decir cosas. Algo que yo no sé, no pienso la cantidad de bytes que se utilizaron en que los profesores mandaron algo que les pidieron de manera absurda, evidencias. Millones de evidencias en todo el país. ¿Quién las sistematizó? ¿Quién las recogió? ¿Evidencias de quién para quién? Fue un juego tan sonso, tan muy duro. Y bueno, pues vienen las partes críticas, porque aquí todos jugamos un papel. La autoridad, Flor, la autoridad, pues a mí me parece que resultó bastante incompetente, sinceramente. O sea, no dieron el ancho, ¿sí? No tenían herramientas, ¿sí? Y ya cuando los analizas, hicieron afirmaciones, hace rato en nuestro grupo veíamos, están haciendo afirmaciones como si no existieran estudios al respecto, como si estuvieran inventando cosas. Es improvisación, en muchos casos, no en todos, ¿sí? Bueno, ya, Flor, muchas gracias y estás invitada. El próximo 21 de enero tenemos una mesa con profesores, no investigadores, con profesores para discutir el asunto del uso que dieron a la tecnología en esta crisis. Entonces estás invitada a presenciarla, si tú quieres estar. Gracias. Muy bien, ahora Paola, por favor. Gracias, muy buenas tardes a todos. Yo tampoco enciendo la cámara, pero yo estoy en pijama, que es peor que el mandil, entonces. Nada, quería agradecerles, de verdad, quería agradecerles por este trabajo tan bonito que han hecho. Desde el título, cuando uno escucha voces de profesores, eso es tan importante. ¿Cuántas veces se le da
voz al profesor, muy pocas veces. Y más en una experiencia como esta, digo yo, traumática como esta, porque solamente quienes estuvimos en el aula sabemos lo duro que fue, lo difícil que fue, donde todo el tiempo además estuvimos juzgados porque no sabíamos usar la tecnología, porque decían que no queríamos volver a la escuela, donde todo el tiempo estuvimos juzgados, pero detrás de ese rol de profesor, habíamos personas que estábamos con mucha angustia. Yo aún recuerdo que mis compañeros del colegio me llamaban llorando muchas veces porque jamás habían prendido un computador y era la primera vez que tenían que hacerlo. Entonces, escuchar los resultados y haber tenido la oportunidad de participar en una de estas mesas que ustedes organizaron, ha sido una de las experiencias más bonitas porque fue en ese momento de gran angustia cuando escuché a mis otros colegas decir, yo también estoy pasando por esto, yo también estoy cometiendo errores, estoy batallando con todas estas aplicaciones que existen, pero también estoy saliendo adelante, he reconocido en mí ciertas potencialidades que no había reconocido en un aula regular y eso es supremamente valioso. Yo siempre lo he dicho en estos espacios de diálogo, llevo 18 años trabajando en una escuela y de los 18 años me quedo con el año 2021, porque fue el año que me puso en conflicto, que me mostró otras maneras de enseñar, que reconoció en mí otras potencialidades, como lo digo, pero que también me sacó de esa zona de confort y me mostró que existen otras maneras de enseñar matemáticas, pero que detrás de esas personas que yo considero los usuarios de las matemáticas, hay seres humanos, hay familias, hay unas realidades, las cuales, gracias a esta oportunidad de aprendizaje, tuve la posibilidad de traerlas a mi aula de clase de matemáticas. Entonces, nuevamente, quiero cerrar agradeciéndoles por esta oportunidad tan bonita que nos dieron a los profesores de contar nuestras historias. Muchísimas gracias. Gracias, Paola. Bueno, yo invito a Eli, a Rebe, a Gaby, si quieren comentar algo, háganlo, por favor. Está la mano levantada de Jesús Pinto, entonces también le damos la palabra. Hola, saludos, buenas tardes, ya noches por acá. Muchas gracias a Javier y a todo el equipo, a Gaby, a Rebe, se me está yendo el otro nombre. Y sin lugar a duda, este trabajo que han hecho, desde mi punto de vista, reivindica el papel más humano de la investigación. Y yo quisiera, si alguno de ustedes comparte, que aparece en relación al acompañamiento que recibió el docente de las instituciones. Casi Javier creo que ya contestó, porque me parece que por encima de todo estaba sostener un sistema educativo y habían demasiados supuestos donde el maestro podía con todo y no había necesidad de preguntarle cómo ni qué necesitas. Es mi apreciación. Flor habla de los posgrados. Yo aquí en la universidad recuperé información de algunas cosas que pasaban, unas muy tristes. Digamos, la situación era muy difícil para todos los profesores, porque nos tomó así por sorpresa y había que saber cómo enfrentarlo. Y para mí, un respeto a todo el magisterio, a todos los docentes. Y esta señal de poder recuperar las voces, creo que es tan importante, porque por ejemplo de los que estamos acá, ¿cuánto nos han pedido que hablemos y que demos voz a cómo nos sentimos, a cómo lo enfrentamos? Es que alguien nos escuche. ¿Cuántos durante todo este tiempo nos enfermamos y todo lo que generó esto? ¿Y cuántos perdimos a un familiar? Los maestros también. ¿Sí? Lo que quiero es que si pueden compartir ustedes el sentir y pensar
de los docentes en relación a este acompañamiento, que si bien a nosotros los profesores nos decían hay que cuidar a los alumnos, hay que atenderlos, y luego al final la parte emocional, esto, lo otro, la otra parte era el acompañamiento que un docente requiere en una educación en emergencia como la que estamos dando, y si esto nos abre la posibilidad de abrir un camino en donde es necesario cambiar el paradigma e inclusive hasta en formas de abordar la investigación, hablando de metodología, porque creía yo que ustedes han planteado unos esquemas de metodología que resalta esta parte humana del profesor, pero creo que es importante. Entonces, es mi comentario, no sé si ustedes quieren compartir algo, el tema del acompañamiento, el tema de escucharlos y el tema de qué percibieron en relación a los profesores y sus necesidades. Gracias. Gracias Jesús. Es muy notorio que al principio, en la primera mesa que llevamos a cabo y en este primer acercamiento, prácticamente menos del 5% de las personas con las que hablábamos nos decían que se sentían acompañadas por sus autoridades, o sea, más bien fueron abandonadas por sus autoridades, es decir, háganle verdaderamente como puedan. Y los profesores y las profesoras es, sí, le voy a hacer como puedo, y lo voy a hacer, y lo hicieron. De repente dices, o sea, fue evidentísimo cómo sobrepasaron a las autoridades educativas. A lo largo de las conferencias sí se vio como en muchos medios privados, pero también algunos públicos, sí las autoridades empezaron a ser un poco más sensibles, favoreciendo, por ejemplo, que se pusieran, ya no que uno diera la clase con su grupo, sino que se organizaran, por ejemplo, en academia, dos profesores, 2 o 3 dieran clases a un grupo y las autoridades les dieron chance, o de evaluar de maneras diferentes. Se favorecieron actividades digitales, pero este entrar de las autoridades quizá llegó como a la mitad, o sea, realmente de los docentes con los que hablábamos, la mitad se sentían apoyados ya, un poco más arropados por las autoridades, pero siempre hubo un grupo que no, o sea, nunca, la autoridad nunca pudo entender las necesidades, sobre todo cuando llegaba el momento de cerrar ciclos y de evaluar, era como, ustedes vieron un chorro de memes y lo platicamos cuando hablamos de evaluación en nuestros grupos, de, a ver, te vas a la esquina a pregonar que alumnos, entréguenme su calificación, y entonces yo me acuerdo que yo presenté el meme, pero muchos docentes me dijeron, es que yo hice eso, o sea, yo lo hice, y entonces dices, qué garra de verdad de los profesores que sacaron lo mejor de ellos. Y a mí personalmente una experiencia que me llegó y que me llega siempre que hablábamos con todos estos núcleos, es lo que tú comentas, Jesús, desvelos, enfermedad, cansancio, y nadie te había preguntado cómo te sentiste. Entonces, cuando nosotros empezamos y de repente decimos, híjole, le dimos voz a 5, a 10, a 15, a 20, y pues no más, pues, digo, no mucho más, pero ya cuando tuvimos el artículo y empezamos a decir, bueno, a lo mejor ahí pueden sentir un poco de acompañamiento con otras voces, la verdad es que yo pensé, dije, pues de alguna manera esto también es un producto de la verdad, sinceramente, y lo voy a decir así, de lo que hacemos en las redes y mates, que tratamos de hacer siempre como por el otro, ¿no? Entonces, bueno, este pequeñito acompañamiento de sí, hacer sentir que cada profesor tuvo voz y siguen teniendo a la luz de también compartir todos los inventos que pudieron haber hecho, porque han sido inventos, no te cuento los inventos de las personas cuando nos hablamos de educación especial, o sea, una cosa que dices,
No, hombre, docentes, qué barbaridad. Si siempre han sido como geniales, es como creernos que pertenecemos a una comunidad bien bonita, que dio fuerza a lo ocurrido en desde la parte social a lo ocurrido en las desgracias que vivimos en esta pandemia. Ya, eso quería comentar. Gracias, Jesús. A mí me gustaría añadir a lo que comentó Gaby. Creo que lo que vimos fue una evolución, o sea, en esta voz que nos transmitan. Porque si bien al principio era la realidad y cómo reaccionaron, y el cuestionario da cuenta de que muchos dijeron, nos estamos enfrentando a esto, seguimos esperando volver a la presencialidad porque extrañamos a nuestros alumnos, porque extrañamos verlos y porque estamos haciendo todo, y ellos mismos sentían satisfacción, porque la pregunta del cuestionario fue como en junio, entonces decían, nos sentimos satisfechos porque estamos haciendo lo mejor posible. Pero yo sí, o sea, sí notamos una evolución en cuanto a lo que nos compartían. Una de las mesas que tuvimos con profesores del Estado de México, a mí me conmovió, porque entonces ya esa la tuvimos en este año, tal vez en septiembre, en agosto, no recuerdo muy bien, pero los profesores ya te decían lo que ahorita dices, Jesús. Nos enfermamos, se enfermaron los profesores, los trámites administrativos nos estaban ganando porque a fuerzas tienes que estar, porque tienes que tomar asistencia, y entonces no importaba si tú estabas enfermo, y entonces yo estaba enfermo, pero solamente falté 2 días, estaba yo con COVID, o estaba mi papá con COVID, o mi hijo con COVID, y entonces no, eso no importaba. Entonces la situación fue cambiando, se fue modificando, pero creo que era necesario que los profesores tuviesen un espacio para compartir todo esto que estaban viviendo. Porque sí, ellos dijeron, yo fui profesor de cómputo y fue buenísimo. Y entonces, pero la parte socioafectiva fue algo que también nos dejó muchos, como evidenció todas estas emociones que han tenido, y el poco cuidado que se le da al profesor, porque estuvo este problema de estrés emocional y del trabajo afectándoles aún más en el entorno, porque hubo una doble exigencia de la autoridad, de sus compañeros, de los alumnos, porque son tan comprometidos los profesores que no querían dejar a sus alumnos. Entonces fue muy complejo, y en las últimas mesas sí se notaba un poco más este agotamiento emocional que habían tenido, pero el compromiso nunca ha decaído. Y yo quiero añadir solamente que a lo largo de este tránsito que se vivió, sí hubo una reconfiguración de su identidad, y ellos mismos lo señalan, y se hace evidente en lo que ellos nos dejan ver entre las primeras mesas y las últimas, y también cómo su organización en los tiempos se modifica. O sea, al principio eran 24/7, estaban atendiendo en todo momento, y después se dan cuenta que era necesario dividir actividades, reorganizar los tiempos. Es algo que se aprendió en el proceso. Entonces, varios de estos elementos se hacen, digamos, evidentes en lo que hemos ido conformando en las mesas. Tan es así que la última mesa, que se señaló sobre el papel de la herramienta tecnológica, pues surge a raíz de todo lo que utilizaron los profesores. Ahora queremos hacer explícito cómo lo utilizaron, los alcances que se tuvieron, porque eso va a abonar también al colectivo interesado en conocer más sobre esos aspectos. Jesús, ahora deja que te comente cómo nos cambió a nosotros. Claro. Fueron tan conmovedoras las historias que uno no podía seguir siendo el mismo. El sueño de todo investigador que está estudiando el campo del profesor es tener el contacto, ver lo que está pasando, cómo están entendiendo, cómo se entienden a sí mismos, cómo ven los alumnos, cómo ven su disciplina. Y en esta, como las preguntas fueron
tratando de ser muy abarcadoras, pero ellas nos mostraron toda la complejidad de la trama de lo que es el quehacer, ¿sí? En estado de emergencia. Y entonces nosotros también entramos en estado de emergencia como investigadores hoy, cuando menos yo sí. Es decir, ¿qué estoy preguntando? ¿Qué quiero saber? Me fui y me asomé a los modelos del conocimiento, los más clásicos, ¿y qué crees? Casi no me decían nada. Que no me oigan estos que construyen esos, pero no me decían nada, de verdad. Entonces dije, órale, quiere decir que el paradigma casi se quebró. Entonces, y aparecen, o sea, por ejemplo, el imaginar o el narrar, que no lo encuentro en ningún modelo, en ninguno, pero ¿por qué si el profesor es un ser humano que entra en contacto con el ser humano? No voy a contestar el teléfono que me habla. Entonces, no sé, eso me pegó mucho y todavía no lo acabo de discernir. Como son tantos asuntos técnicos que están conjugándose juntándose, pues está bien difícil poder decir para dónde va el asunto. Pues muchas gracias, porque esto nos dice mucho, al menos para mí, de verdad, de corazón, por este trabajo que están haciendo. Yo no dudo que a ustedes les ha cambiado la vida el poder escuchar estas voces, pero también estoy seguro que a ellos también les ha cambiado solo el hecho de escuchar sus voces. Pues yo les agradezco esto y bueno, creo que nos dejo mensaje, al menos para mí, de abrir camino a este tipo de trabajo metodológico que están haciendo, que es muy enriquecedor, que ojalá tengamos la oportunidad de generar estas mesas de diálogo en diferentes contextos y particularidades, ¿no? Porque creo que todavía es muy necesario y porque todavía la pandemia va a seguir. Bueno, yo con esto termino. Disculpen y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, aprovecho. Gracias. Ana, no te había reconocido. Levantadas. Sí. Hay más, pues viene, que platiquen y contesten ustedes. Manos levantadas, estoy esperando que alguien levante la mano. Ya. Bueno, es que no te había reconocido, Ana. ¿Quieres comentar tú cómo te la viviste desde tu lugar de trabajo? Dices, ¿pero por qué yo? Disculpen que los interrumpan, quedan solo 3 minutos para concluir con la conferencia. Queremos escuchar. Quedan 3 minutos para concluir con la pandemia. Entonces, nos vamos a sentir todos muy contentos. Y la pregunta es, ¿para regresar a lo de antes? ¿O para reescribirnos? ¿Para reinterpretarnos? ¿Para reinterpretar la escuela? ¿Para reinterpretar nuestras prácticas? ¿Para reinterpretar nuestro acercamiento a la tecnología, a su uso? Y a no hacerle caso a los que nos la venden, ¿sí? Sino tomar las riendas nosotros de decir cómo, dónde, cuándo, para qué. Es todo un asunto. ¿Se grabó eso? Bueno. Sí. Y justo la idea era como de tener este micrófono abierto, ver si alguien más quería compartirnos algo, porque lo que decía Jesús, creo que sí es importante escucharnos. A mí sí me pasó, escucharte a ti mismo es muy distinto cuando todas estas ideas salen y se convierten en palabra. Entonces, creo que sí es importante hacerlo. Pues, ¿alguien más? Rebe, Gaby, ¿algo más? Pues agradecemos.
Agradecemos mucho a Javier que nos da la oportunidad de poder abrir estos proyectos, de poder compartirlos. La verdad es que creo que ha sido un espacio muy, muy importante. Creo que Jesús lo dijo, nos ha transformado también, no solo porque vivimos todos la pandemia, sino porque somos copartícipes de este gran proyecto, y agradecemos la participación, la asistencia de todos estos de las personas que nos acompañan en la sala, de las personas que van a ver el video. De verdad queremos continuar con estas mesas de diálogo, como dice Jesús. Los invitamos, nuestra próxima mesa es sobre tecnología y queremos seguir abriendo temas de verdad, de conversación, de diálogo con profesores, para profesores, porque queremos seguir escuchando y no dejar que la voz se calle, sino que siga la palabra escuchándose. Entonces, a nombre de la red de CIMATES, les agradecemos su asistencia y ahora vamos a ir a la sala Chihuahua para la clausura. Tenemos 10 minutos para hacer el cambio de salas, prepararse, viene la premiación de carteles, de videos, de material didáctico y bueno, la clausura. Entonces, los esperamos. Ahí le dan clic al enlace de la sala. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Jesús. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, bonita noche.